funciones, pero lo que hice fue a través de un trabajo que yo hice y viendo cómo fui calculando todo con dos programas para que lo puedan ver. Es de una complejidad intermedia baja, no es tan complicado, pero bueno, a lo vemos. Bien, cuando hablamos de análisis multivariado, tenemos que ya preestablecer que ya está establecida la asociación entre el factor de exposición y el evento. Entonces lo que debemos evitar en un análisis multivariado, como dice, o sea, incluimos muchas variables, es evitar las variables de confusión o de interacción. Y ahora vamos a ver cómo las vamos descubriendo y descifrando, ¿sí? Una prueba que seguro la han nombrado, la escucharon, es la prueba de Mantel-Hansel, que calcula la medida de efecto ajustada por la presencia de una variable confundidora, ¿sí? Vamos a ver que cuando hacemos un análisis multivariado tenemos varias formas de introducir las variables. O la vamos haciendo en forma escalonada, ponemos primero las más significativas o las de interés y vamos agregando, o agregamos y vamos sacando, ¿sí? Cuando tenemos una variable confundidora, lo que se usa es esta prueba, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo diabetes como factor de exposición, muerte como evento, y dentro de las otras variables, que puede ser confundidora, puede ser el tabaquismo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ya está probada que existe la asociación entre diabetes y muerte, pero quiero saber si el fumar, la condición de ser tabaquista, influye o no en la mortalidad, ¿sí? Asociada a la diabetes. Entonces, lo que calcula es el riesgo relativo ajustado, ¿sí? Teniendo en cuenta el tabaquismo como factor confundidor en la relación entre diabetes y muerte. Entonces, no se estresen demasiado el cálculo, ahora vamos a ver cómo es el cálculo de multivariado, pero como les digo, todo lo calcula el programa. Yo ahora le voy a desarrollar algo la fórmula, en qué se basa, pero es un análisis complejo. Bien, entonces lo que hace el promedio entre el riesgo relativo de los tabaquistas y los no tabaquistas, que es igual al riesgo relativo de los diabéticos y muerte. Eso me da el crudo, lo que sería sin estar ajustado, sin hacer el análisis multivariable, sería un riesgo relativo 5,4. Y el riesgo ajustado, que es lo que calcula, o sea, hace un riesgo ajustado o un riesgo ajustado multivariado, depende de las variables que vamos introduciendo, es lo que se calcula. Entonces concluye que el tabaquismo es un confundidor, porque a medida que yo agrego variables, como ven, el riesgo relativo va cayendo de 5,4 a 3,2. Si se mantuviera igual, sería una variable que no afecta en absoluto el resultado o la asociación entre diabetes y muerte, ¿se entiende? Le va quitando peso a la estadística cuando hacemos un análisis multivariado. O sea, a medida que vamos agregando variables, esos valores de otro radio que principalmente usa el análisis multivariado empieza a caer. Arranca, por ejemplo, con 5 entre una variable y el evento principal, y después empieza a caer a medida que vamos agregando variables, ¿está bien? Que cae en realidad o no, si tiene alguna asociación o alguna interferencia, o en este caso, variable confundidora, ¿sí? Bien, un concepto muy importante, ¿para qué se utiliza? Lo que hace es que controla la asociación entre el factor de riesgo y el evento por diferentes confundidores. Por ejemplo, si yo tengo la mortalidad en la cirugía de reemplazo valvular mitral asociado a la clase funcional 2 y 4, la clase funcional 4 asumo que tiene mayor mortalidad, pero hay confundidores como puede ser, no sé, la edad, el sexo, el tipo de cirugía, la bomba, si sangró o no sangró. Existen muchas variables confundidoras que pueden desarrollar o llevarnos a confundirnos. Por eso existe el análisis multivariado. Controla la asociación entre los dos eventos que estamos analizando, ¿sí? También determina la relación de contribución de diferentes factores, o sea, otras variables, si contribuyen o no, lo que decíamos recién, sobre la ocurrencia del evento, y determina los predictores independientes. Vamos a ver que la variable dependiente siempre es el evento, y los independientes son los que analizamos o incorporamos al multivariado. Bien. Permite desarrollar también puntajes pronósticos, como son el Framingham, el Apgar, como ustedes saben. Lo que hacen estos scores incluyen múltiples variables y después llegan a la conclusión de cuáles son las más poderosas o más asociación, por ejemplo en el Apgar o en el Framingham, etc. ¿sí? Y también iguala características basales. Los estudios aleatorizados grandes nos permiten directamente, con la inclusión de los pacientes o de la población de estudio, ya igualar estas características. Si bien se usa el análisis multivariado, pero ya está la población bastante más uniforme. En cambio, en los estudios más
pequeños estudios de corte principalmente, ahí entra un papel más importante en el análisis multivariado. Entonces podemos igualar las características cuando las comparamos y las analizamos multivariado. O sea, ahora vamos a ver el multivariado. Por ejemplo, yo quiero asociar diabetes y un evento, por ejemplo muerte o ACV, ¿sí? Y yo estudio la población. La diabetes como primera asociación, pero después hay otras variables también que van a ser de forma significativa, lo que se llama análisis univariado, que vamos a ver ahora en el trabajo y en los programas. Y de ese análisis univariado hay variables que van a ser significativas, yo después las tengo que ir ubicando y metiendo todo el análisis multivariado para ver cuál es predictora o cuál es independiente, porque a veces yo busco una asociación pero se cae porque tengo otra más poderosa, ¿sí? ¿Están entendiendo? Lo que hago es meter todas las variables que me dieron o la asociación inicial en la etapa previa del estudio, del análisis, esas que me dan de forma significativa asociación entre el evento y otro tipo de variable, los pongo en multivariado con un objetivo final. Bien, lo que decíamos es entonces a construir un modelo de análisis multivariado. Multivariado es predecir lo mejor posible el riesgo de sufrir un evento a través de un conjunto de diferentes variables, por lo que el riesgo del evento dependerá de esas variables. Para hacerlo un poco más complicado, hay muchos tipos de eventos, de análisis multivariado, que va a depender principalmente del evento, ¿sí? Lo más frecuente es que la respuesta sea dicotómica. Ejemplo, muerte, sí y no. Eventos ACV, sí y no, ¿sí? Siempre tiene que ser una respuesta dicotómica, pero no garantiza, ¿ven? De estos tres. Y hay algunas que también lo podemos hacer a través de variables cuantitativas, por ejemplo, un valor de laboratorio, entre otras. No, la edad no, pero un valor de laboratorio sí, por ejemplo, como evento índice, ¿no? Después podemos clasificarlo, también depende del tipo de estudio. La general son, que es, como les dije, caso y control, transversales, cohorte, cualquiera, ¿sí? La medida de efecto que utilizan, odds radio, el hazard radio, pero no lo vimos en esta clase, pero es cuando tienen, que lo que usa ahí es la regresión Cox, cuando tienen un seguimiento, y también lo que involucra es la variable de tiempo. Cuando hablamos de en vez de usar el odds radio o medida de efecto, usamos el hazard radio, que lo que hace es incorporar el tiempo en la ecuación, ¿sí? No lo vimos eso porque es un poco más complejo, pero eso es lo que usa la regresión Cox, ¿sí? Esto sépanlo, pero no es algo que lo vamos a ver. Y la cuantitativa, la regresión lineal. Las otras son la regresión logística, que es lo que más utilizamos, lo que más vemos y lo que vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta que existen otros, no es un único análisis multivariado, depende del evento, del tipo de variable, y también depende del estudio, de la medida de efecto, y ahí tenemos, lo clasificamos diferentes, ¿sí? Bueno, regresión logística múltiple es la primera que vimos, o sea, lo que hace es, como dijimos, evaluar asociación entre el factor de exposición, que puede ser cualquier tipo de variable, y un evento, que es una variable categórica dicotómica, como dijimos. Un evento, muerte sí, no, ACV sí, no, insuficiencia cardíaca, lo que queramos estudiar, como vamos a ver. Y esto va todo ajustado por las diferentes o los posibles confundidores, ¿sí? Entonces, la variable evento en la que estamos interesados es la variable dependiente, como dijimos, y siempre tiene que tomar dos valores: 0 cuando esté presente el evento, cuando no se produzca el evento, perdón, y 1 cuando ocurra el evento. ACV 1 quiere decir que tuvo el ACV o el evento en el seguimiento o en el estudio, y 0 que no lo tuvo, ¿sí? Esto es importante. Entonces, la variable dependiente es el evento y las independientes son las que vamos a ir introduciendo en el multivariado. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿en qué se basa? Se basa entonces en la relación de una variable no dicotómica. Necesitamos transformar esa relación mediante la utilización de logaritmos. Lo que hace el multivariado, primero aplica el logaritmo sobre lo que vamos a ver ahora, y después la inversa del logaritmo, y todo eso es una fórmula, un choclo que va sacando los resultados que ahora vemos, ¿sí? Entonces, para determinar el valor del odds radio de la asociación estudiada, partimos de la fórmula del odds radio, que ya la sabemos, la vimos en la clase anterior, y luego vemos cómo se constituye la ecuación. Ejemplo, hipertensión como factor de exposición y ACV como evento, ¿sí? El estudio se basa en esto y tenemos un factor de exposición y el evento. Entonces, el logaritmo del odds, que era la chance de los hipertensos, o sea, o la posibilidad de que los hipertensos sufran un accidente cerebrovascular versus lo que no sufren. Y esta sería la fórmula, ¿sí? Que tiene el logaritmo del odds, que es igual a alfa,
que es el logaritmo de los eventos no expuestos, más beta, que es el logaritmo del log radio asociado al factor de exposición, y x es el factor de exposición que dijimos, si era 0 o 1, si estaba presente o ausente, ¿sí? Esa es la fórmula para que entiendan, ¿sí? Y así como se informa. Parece un choclo, pero bueno, tenemos accidente, o sea, acá, perdón, en el ejemplo arrancó con estas dos variables y después se fueron incorporando otras, como por ejemplo el sexo, para ver si tiene o no poder, edad dividida en tres categorías, que la edad dividida va a ser más de 75, menos 50, o entre 50 y 75 y menos de 50, por decir un número, ¿sí? Entonces, el accidente cerebrovascular entonces es la variable dependiente, y las independientes que yo introduje en el modelo de análisis multivariado son esta: hipertensión, que ya la dijimos, sexo, que la fui incorporando, y edad en tres, como variable dicotómica, incluso acá no como numérica, ¿sí? Edad, no sé, mayor a 75 sí, no, entre 50 y 75 sí, no, y menos 50 sí, no, ¿sí? Y entonces acá lo que va analizando primero lo que informa es el log radio de cada una y el intervalo de confianza, que generalmente es como lo informamos, y el error estándar, que es lo que también te lo calcula directamente el programa, y el valor de z, ¿sí? Estos datos no son demasiado importantes, y obviamente lo que es el valor de p, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme qué interpretan de esto? Solo con el valor de p. Nosotros informamos, pues, en el análisis multivariado se vio que tales variables son predictoras independientes para tal evento, ¿sí? Depende del valor de p que tenga cada uno. No sé si alguien se anima a decir o a ver qué les parece los valores de p. Acuérdense de los radios, si es protector o lo perjudica. ¿Cuáles son significativos? ¿Hipertensión es significativa la diferencia? La p, sí. ¿El sexo? Sí. ¿Y las categorías de edad? No, ninguna. ¿Está bien? Después tenemos que ver el otro radio, ves que es 0,95 para la hipertensión, con un intervalo de confianza de 0,67 y 1,36. ¿Toca el 0? ¿El 1, perdón, toca? Sí. 1, ¿no? ¿Y el sexo? 0,57 entre 0,36 y 0,90. ¿Toca? No. Entonces esta es la variable más poderosa, ¿no? Fíjense que la P es la más chiquita, ¿no? Y el otro radio es el menor y no toca el 0. ¿Qué quiere decir? Entonces, como conclusión del modelo podemos decir que las variables de hipertensión, principalmente el sexo, son predictores independientes de accidente cerebrovascular. Dieron en forma significativa la P, ¿no? 0,03 o 0,01, con la salvedad de que la hipertensión tiene algo, toca el 0 por ahí, pero de todas formas la P significativamente es estadísticamente significativa, perdón. Bien, ¿se entiende más o menos? La otra no dieron nada. Entonces, a medida que nosotros vayamos incorporando variables, vamos viendo cómo se va modificando el otro radio y qué variables quedan o se caen respecto al evento. ¿Está bien? Yo puedo agregar 5 variables más y quizás la hipertensión no sigue siendo significativa, ¿sí? Si yo estoy hablando de ACV, puedo poner la edad como numérico y me puede dar mayor significancia, ¿sí? Bien, entonces en conclusión, el modelo de regresión logística múltiple permite calcular el valor de odds radio de la asociación estudiada, ¿sí? Controlando los confundidores y evaluando las posibles interacciones con otras variables, y determinar variables asociadas de forma independiente con el evento. En este caso sería hipertensión solamente y sexo. Ahora vamos a ver en el ejemplo que traje para ver los programas, también lo vamos a ver, y con el informe. Bien, respecto a los programas estadísticos, son dos, el EpiInfo y el SPS. Son diferentes. Yo particularmente utilizo más el EpiInfo, pero porque fue con el que primero aprendí a estudiar y a hacer los diferentes análisis. Los dos son muy completos, se complementan, no creo que uno sea mejor que otro. Creo que es un poquito superior el SPS, pero es un poco más complejo, ¿sí? Y otra cosa que me quería decir, estos programas son complejos de saber, ¿sí? Imagínense que yo les venga a enseñar, no sé, a usar Word y Excel en una clase. O sea, tienen muchísimas funciones. Vamos a ver lo que es para los trabajos que yo hice, que son relativamente sencillos, pero que me va a ayudar a hacer
un nivel de trabajo intermedio, bien, van a poder hacer análisis multivariado, frecuencia, cruces con tablas, soft radio, etc. ¿Sí? Es bastante, diría. Bien, en cuanto al primero, el EpiInfo, cuando lo abrimos, lo primero que aparece es esta pantalla inicial de las diferentes opciones que tenemos para hacer. Lo que más utilizamos es el análisis clásico, pero después tenemos para crear directamente nuestros propios formularios. Son bastante engorrosos, tienen una metodología bastante precaria y básica, pero también para crear formularios directamente podemos incorporar la información a un tipo de plantilla que se genera el programa directamente. Crear mapas, este no lo usé nunca, pero lo abrí y te da con mapa mundial, supongo que se usa más para epidemiología o prevalencia, la verdad no lo utilicé nunca. El StatCalc para hacer directamente una tabla de contingencia 2×2 para hacer el chip cuadrado. Vos le cargas directamente los valores manuales, lo que tengas, y te lo calcula ahí directamente. Y el visual, que es para hacer el análisis y el resultado de lo que te hace graficar las tablas y gráfico. Y clásico, que es lo que se utiliza. Entonces damos Enter acá, bien, y entramos. Perdón, este es el estudio que yo les decía. Este estudio lo mandé al Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, son 3.300 pacientes, en realidad se incluyeron 2.614 y con esto mandé el trabajo y me aceptaron. De la SAC, la Sociedad Argentina de Cardiología, tienen una exigencia importante, se manda mucho trabajo, o sea que no te aceptan cualquier cosa, por así decirlo. Entonces, bueno, el objetivo del trabajo fue conocer la evolución y complicaciones de los pacientes con enfermedad de múltiples vasos que se incluyeron en el registro ARGINIA. Entonces se hizo un estudio prospectivo, el caso incluido en el registro, en fase inicial. Según el hallazgo de la cinecoronariografía, que es el cateterismo, se dividen en dos grupos: los que tienen un solo vaso y los pacientes que tienen dos o más vasos, que se definen por una lesión mayor del 70% en arterias del primer orden. Y se excluyen los que tenían lesiones o no tenían lesiones coronarias, no se hizo el cateterismo. Por eso de los 3.000 y pico que era la base, terminamos en 2.614. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo analizamos todo esto. ¿Sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer en los programas, tenemos dos formas para una base. Generalmente el tráfico de estos datos es con bases de Excel. Generalmente todo el mundo lo llena en un Excel, o sea, va poniendo, incorporando los pacientes en cada fila y en cada columna pone las diferentes variables. Son tablas de Excel, archivos a veces que tienen muchas variables, muchas columnas, llegan a tener hasta 100. Así que imagínense que no es solamente el nombre, el apellido, el infarto, sino que tienen muchísimas variables. Entonces, por eso, el programa estadístico es mejor hacerlo en un Excel prolijo y después incorporarlo al programa, porque para cargarlo en el programa que tienen ellos, en la que crear directamente el cuestionario, es medio complicado y es difícil. Y para pasarlo también es difícil, o sea, si vos lo haces en un archivo de EpiInfo, solamente lo podés analizar en EpiInfo, no tenés posibilidad de analizarlo en otro. Entonces yo lo que recomiendo siempre es que primero lo hagan en un Excel y después lo incorporen al programa y el programa lo analiza, ¿sí? El archivo Excel. Justo no les di ningún ejemplo, pero si quieren después vemos uno para ver cómo es una base de datos. Bien, a diferencia del SPS, el SPS es más fácil por ahí cargarlo en el SPS, porque van a ver que hay que definir las variables, tiene varias cositas que lo hacen más sencillo que sea en SPS. Y también lo podemos pasar del archivo SPS a un Excel, así que lo podemos manejar por otros lados, ¿sí? Eso con respecto a las diferencias. Bueno, entonces entramos directamente acá. ¿Ven? Para incorporar entonces va a aparecer una pantalla así. ¿Ves que les dice? Acá el tipo de archivo. ¿Ves? EpiInfo, Access, Excel, diferentes modelos y otras cositas, ¿sí? Entonces partimos de un Excel. Yo generalmente lo hago en realidad es más nuevo, 2007. Como ven, el programa es viejo, se va actualizando, pero es viejo. Ahí hacemos clic y nos va a dar la opción de buscar tipo un archivo común. Entonces yo busqué la base de datos, el user, donde está enfermedad de múltiples vasos, y te va a aparecer todas las plantillas que tiene el archivo de Excel. Nosotros vamos a análisis porque es la que vamos a utilizar. Ahí le damos OK y entramos, ¿sí? Una vez que ya tenemos la base incorporada, no lo puse yo, pero bueno, te tiene que figurar acá el total de pacientes incluidos, ¿sí? Te aparece 2.600. Usted ha incorporado una base de datos con 2.614 pacientes. Y ahí empezamos a analizar.
esto para introducir la data, ve que tiene varias opciones, ¿no? Después, lo que es variable y selección es más que nada para cuando hacemos un proyecto propio en el EPI-Info. ¿Qué hacen? O sea, definimos variables o podemos definir grupos. Por ejemplo, yo digo, los pacientes mayores de tantos años y los que tienen cateterismo con un vaso. Podemos ir seleccionando y hacer un análisis específico de eso. Para eso sí está bueno la selección. Entonces definimos algunas variables o grupos, que son generalmente para otros proyectos, no en el Excel, porque ya está definido, y podemos seleccionar algún grupo específico de algo que yo quiera estudiar, ¿sí? Pero se puede hacer directamente o copiando esos pacientes del Excel y armar otra base y analizarlo ahí, o directamente seleccionando. Eso es independiente. Bien. Entonces acá arrancamos la parte de análisis, que esto es lo más sencillo, la frecuencia. La frecuencia es lo más sencillo que podemos calcular. Entonces lo que hacemos es, apretamos acá sobre frecuencia y nos vamos acá. Y acá va a desplegar un listado de todas las variables que incluyen, ¿sí? En el EPI-Info las variables están ordenadas en forma alfabética y en el SPS están ordenadas como están en la base de datos, ¿sí? O sea, primero va a aparecer los datos filiatorios, factores de riesgo, ¿sí? En esto generalmente no, siempre se hacen en forma por abecedario, ¿sí? Entonces apretamos acá frecuencia, aparece toda una listadito de todo y nosotros vamos seleccionando. Por ejemplo, yo selecciono acá sexo e infarto, y así como tenemos informe, ¿eh? Sexo, bueno, como les dije, siempre traten de hacerlo con 0 y 1 la mayoría de las cosas, sexo, 1 u 1. Y otra cosa importante, que cada uno que va armando la base ya sabe qué significa cada cosa, porque a veces te pasan bases que no entendés qué significa cada número y es difícil. Como esta la fui armando yo y la fui viendo, es más sencillo. Pero sé que el 1 es para masculino, entonces acá la prevalencia de hombres es 79,19% y la de mujeres 20,8%, ¿sí? Y así podemos hacer con todas las variables. Infarto previo, acá podemos hacer calcular factores de riesgo, todo lo que ustedes quieran podemos calcular, ¿sí? Infarto previo 10% y el número de pacientes. Ven que todos tienen otra cosa importante. Cuando ustedes dejan una casilla en blanco, eso no lo cuenta el programa. Entonces se te va a perder un paciente. Ven que son 2614, 2614, tienen que tener toda la casilla completa, si no empieza a tener problemas. El programa nos empezás a perder y ya no es el mismo porcentaje, ¿sí? Bien, esto es lo más sencillo. Con esto pueden hacer, por ejemplo, una decía el cuestionario que estabas armando, lo puedes hacer con eso. Es algo sencillo, pero lo puedes hacer. Bien, después tenemos para calcular la media que estuvimos hablando, ¿no? O las medidas de posición y dispersión. Lo que hacemos es, vamos a calcular el de la edad, por ejemplo. Vamos acá a MINS, seleccionamos donde en la variable, acá está, ¿ves? Calculamos acá, entramos a MINS y te calcula, vos ponés acá edad o cualquier, no sé, presión arterial, el tiempo cuarta balón, cualquier valor de hematocrito, todo eso lo que te hace, te calcula la media y te lo informa así, ¿ves? Te pone la media y la mediana. Recuerden que dijimos, si están bastante acercadas, como en este caso, la distribución es normal, pero ahora vamos a ver con el SPS, que es el gráfico, que está mucho más lindo. Pero ves que es 60.93 y 60.87, están casi iguales, o sea, la distribución es normal, ¿está bien? Y si nosotros lo queremos estratificar, por ejemplo, con el objetivo de este trabajo, un vaso y dos vasos, porque mi hipótesis es que los pacientes que tengan dos o más vasos o arterias más enfermas van a ser más viejos, ¿no? ¿Sí? Entonces la edad es un punto importante a tener en cuenta. Entonces yo lo estratifiqué por, ves que lo tabuleé acá por dos o más vasos, que es una variable que yo puse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá te calcula la media de los pacientes que tienen un vaso, es de 59.6 más menos un desvío estándar, que son 12 casi de edad, ¿sí? Y los que tenían múltiples vasos tienen 63, ¿sí? Acá te calcula la media y acá abajo la mediana. Como mi distribución es normal, yo uso la media. Observen que el programa no te discrimina si tiene distribución normal. El programa vos le mandás número y él te arroja resultados y vos lo tenés que interpretar, ¿sí? Nosotros acá nos dimos cuenta que la media, o sea que lo que tenemos que informar es la media y el desvío estándar por la distribución normal, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces media, acá edad, te calcula solo la edad, y si después lo volvemos a tabular por dos vasos, y esto lo podemos hacer con cualquier tipo de variable cuantitativa, ¿sí? Bien, y después, así como lo informa, ¿ves? Y está la P. La diferencia es totalmente significativa, una P menor a 0,001, ¿sí?
Acá te lo va informando con el Cruz-Carval y Marwin, te va tirando un montón de cosas. El chi cuadrado aplicable al chi cuadrado, según esto te dio 46, acuérdense que más de 4 es significativo, así que 46, este es el valor de P, ¿sí? Menor a 0,01. Bien, otra de las utilidades que tenemos es el tables, o comparar, por ejemplo, lo que dijimos, factor de exposición. Con esto hacemos el análisis que llamamos univariado, de una variable a la vez. Tenemos entonces por un lado el factor de exposición y en nuestro caso lo que nos interesa del estudio es los pacientes que tienen un vaso, que es lo que se categoriza con el número 0, los que tienen 2 o más vasos o múltiples vasos con 1, ¿sí? Y acá tenemos los pacientes hipertensos, los que no son hipertensos, que yo les pongo lo que está acá arriba es como figura en el Excel, ¿sí? Hipertensión sí, yo ya sabía que los que tienen el 1 son los hipertensos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Es que también el programa lo que después te va informando en los radios, el ritmo relativo, el chico, te tira todo, pero vos ya sabés qué tipo de estudio es esto, sé qué medida de efecto tenés que usar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Acá lo que te informa es, bueno, primero el total de los pacientes, 2.614, acuérdense que tiene que estar siempre total porque va a haber errores. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que tienen un vaso, bien, hipertensos son el 55,14%, y los pacientes que tienen 2 o más vasos, enfermedad múltiples vasos, los que encuentran una hipertensión son 61%, ¿sí? Y acá tenemos las medidas de efecto. El odds ratio, que te da, por ejemplo, el 1,27 entre 1 más 1,08 y más 1,49, que quiere decir que la hipertensión es un factor de riesgo para tener mayor enfermedad de múltiples vasos. Si este número de odds ratio me daría 0,4 entre 0,2 y 0,3, quiere decir que es un protector. Ya sabemos que no, pero es uno de los posibles resultados. Después tenemos el riesgo relativo, que como no es un estudio de incidencia no nos va a servir, por eso hay que estar atento a todo esto, porque realmente estos estudios chiquitos como los que vamos a tratar de hacer nosotros, lo que informamos en el otro video, ¿sí? Y después lo que les dije, todos los chicos cuadrados que te da, por ejemplo, corregido, por Mantel o de Jatex, ven que le dan muchos valores en este caso son todos recontra significativos, pero puede haber, o que tengan menos, que te informa el Fisher, que dijimos cuando tenía menos de 5, te informa el Fisher. Por ejemplo, a veces si tenés acá en esta casilla de 5 pacientes nada más, o una muestra muy chiquitita, lo que corresponde es que informó Fisher, que a veces es significativo y a veces no. Y esta es la P que se informa porque está todo significativo, ¿sí? La P es menor a 0,001, ve que va de la mano con el odds ratio, que es de 1,27, no pisa el 1 y es el más. Entonces, ¿qué quiere decir? Y es acorde a los resultados. Los pacientes con múltiples vasos son más hipertensos. ¿Está bien? Siempre tiene que tener lógica y traten de buscarlo eso. Bueno, olvidemos decir, acá es como lo cargamos, ¿sí? Entonces entramos a tables y acá ponemos la variable del resultado, que son 2 o más vasos, que tenemos que buscarla. Siempre apretamos acá y se despliega un listadito de todas las variables. Siempre pueden ser que están ordenadas en forma alfabética. Y acá tenemos la variable de exposición, de hipertensión, ¿sí? A veces también lo podemos estratificar, pero la realidad es que yo no se los recomiendo que lo hagan porque por ahí puede llegar a confusiones, porque este cuadrito se empieza como así, ¿no? Sí, pero nosotros cuando yo cargué con él, cargamos datos, teníamos el Excel primero hecho, y que tiene que estar con todas las variables, ¿sí, no? Claro, después vos en el EpiInfo lo primero que haces es cargar el Excel, ¿cierto? Entonces ya después te interpreta bien cuáles son las variables. Claro, es importante que esté bien lleno, bien completo, porque si no a veces te doy una base para que hagas, y te faltan cosas, o agarran una casilla y le pones no, acá se perdió el paciente, no. Bueno, o hay que dejarlo vacío, ponerle 0 y 1, no hay que tratar de ser lo más correcto posible con eso, porque después yo tardo más a veces en acomodar una base de Excel para poder analizarla que lo que tardo en analizarla, porque eso después vos le pones la frecuencia, cargada 10 variables, te hace en un minuto, te calcula todo, ¿entendés? Y siempre la base de datos tiene que estar muy prolija y ser muy responsable con eso, porque se pierden muchos datos, ¿sí? Bien, eso es para hacer tables, y el resultado de todo eso, que vamos haciendo uno por uno, ¿no? Lo que dijimos, sexo, hombre, mujer, y ves así como se plantea la tabla. Enfermedad de múltiples vasos, no.
este total de pacientes y lo que sí, este porcentaje de pacientes, y así como se va informando después el porcentaje y después el número de pacientes, ¿sí? Y al lado la P. Como ven, no hace falta tanto qué valor de P utilizaron, el valor no, perdón, qué tipo de P, generalmente con este tipo de tabla sí está bien para los congresos y las presentaciones. Y así vamos viendo todas las variables. El sexo, dijimos que era 79%, los dos, no hay diferencia de sexo. ¿Bien? La edad, lo que calculamos, 60 y 63 con el informe de la P, después vemos hipertensión, lo que calculamos recién, 55 y 61, el valor de la P, diabetes, ¿bien? Entonces acá vamos sacando varias conclusiones. Esto sería análisis univariado, entonces hacemos edad, sexo, factores de riesgo. Bueno, en mi caso lo que analizamos fue infarto, es infarto previo, ecoplastia, cirugía, enfermedad coronaria, la localización del infarto, si es anterior, inferior, otras ubicaciones, los tiempos, puerta, valor, dentro lo vamos informando así. Y todo este dato, que es el análisis univariado, que tenemos que hacerlo con todas las variables que tenemos en la base de datos o de nuestro interés en el estudio, después las volcamos al multivariado. Pero ¿cuál van a volcar? Todas no, las que dan significativo nada más. Si yo hago un análisis multivariado, esto diría que, por ejemplo, para mortalidad incluiría, siempre generalmente incluimos el sexo, pero en este caso no es significativo, pero siempre se incluye el sexo, la edad, la hipertensión, la diabetes, el infarto previo, que es lo que incluimos. CRM no lo incluí, pero se puede incluir, y enfermedad múltiple vaso como para analizar multivariado y mortalidad. Entonces, esto es análisis univariado, así como se informa siempre lo que ven acá, el 60 es el porcentaje y al lado está el total de los pacientes, que lo sacamos de acá, ¿no? Como ven, este por ejemplo, 55 son los hipertensos del grupo un vaso y este es el total de pacientes, ¿sí? Y estos son los 557, ¿ves? Configura acá, perdón, 576 y 928, ¿ves cómo lo informé? 928, 576, que son los pacientes que tienen hipertensión, que tuvieron enfermedad del vaso y el múltiple vaso. ¿Se entiende? Es un choclo de números, pero tienen que saber interpretarlo, ¿sí? Siempre la variable dependiente va arriba. ¿Estamos bien hasta ahí? Análisis. Una pregunta. Sí. Ahí nos dice 60 la edad, no el otro. Sí. Más o menos 12, que es la desviación. Un desvío estándar, sí. ¿Ves que lo vemos acá? Acá está, ¿ves? Los pacientes sin hipertensión, no, perdóname, los pacientes, esto siempre te informa lo que son hipertensos, ¿no? Los hipertensos en el grupo de un vaso tenían 59 años, en realidad que lo informás como 60, siempre lo redondeamos para arriba, más o menos un desvío estándar, como tiene una distribución normal, lo informamos como 12 años, ¿sí? ¿Está bien? Y los pacientes que tenían la enfermedad múltiple vaso tenían 63 años. Bueno, puedes poner el promedio 63,07, pues 63 se redondea. Como por ejemplo yo acá redondeé 59, a no ser que te dé 59,5, bueno, 59,5, pero si es para arriba o para abajo lo redondeas. Y el desvío estándar, ¿sí? ¿Está bien? Como es una distribución normal, informo el desvío estándar, pero como por ejemplo, mirá, ven acá, el tiempo porta valor tiene distribución normal, como lo informé, como rango interrelativo. ¿Se entiende? Y el valor de la P, eso no cambia. Pero siempre yo tengo que estar atento a cómo es la distribución de mi población, porque si yo informo acá, la media de porta balón fue tanto, entonces está mal, porque tiene una distribución anormal. Rango interrelativo, mediana, media, de estándar, ¿sí? Y bien, y esto ya es lo de que es el análisis multivariado, lo que les dije recién. Entonces, entramos directamente acá. Todo este análisis que estamos haciendo son los que yo fui haciendo, los pasos que estoy haciendo en el ejemplo que les estoy dando, como para que sepan medianamente cómo hacerlo, ¿sí? Entonces acá, la variable o el evento que yo generalmente cuando hacemos un análisis multivariado lo que buscamos son eventos duros, muerte, como les dije, ACV, insuficiencia cardíaca o un combinado de eventos. En este caso el evento es muerte intrahospitalaria, así que es la variable que está en la base de datos, ¿sí? Y acá vas agregando las otras variables, que serían las variables independientes. Entonces yo puse edad estratificado por mayor a 61 años, que era la edad media, sexo, hipertensión, diabetes, infarto previo y 2 o más vasos. Y este fue el resultado que me dio. Así como te lo informa el programa, es como yo le saqué fotos de los programas y se los voy dando como los informa directamente para que vean. Entonces informa todas las variables que yo puse y te lo va tirando el log radio y el intervalo de confianza. Como ves,
es entre 2,3, entre 1,7 y 3,3, no toca el 0, que quiere decir que a mayor edad, peor mortalidad, ¿no? Acá te da el coeficiente, el valor de Z, que es una diferencia entre el coeficiente entre el coeficiente y otra cosa no me acuerdo ahora, pero no se preocupe por estos valores, el valor de Z y el valor de P, ¿ves cómo le da? 0,000, Después el sexo no le dio 0,6. La hipertensión que daba, ¿no? ¿Ves cómo se empiezan a caer algunas variables? Da 0,06, no, perdón, 0,77. La diabetes sí me da como predictor, el infarto previo no. Recuerden esta tabla. Mirá lo que era el infarto previo. Previo es AP. ¿Y cómo se empieza a caer? Para eso sirve esa multiplicidad. Porque yo decir, si vos agarrás y decís, pará, escuchame, los pacientes con infarto previo le va muchísimo peor. Mirá lo que son los diabéticos. Sí, recontra, peor, la edad. Pero mira, acá este te da significativo. Angioplastia previa te da significativo. Bueno, esto no incluimos, pero esto te da significativo. Enfermedad coronaria previa es significativo. ¿Ves? Yo igual de todas formas me los probé con todo esto y los puse lo más relevante, pero ves que hay variables que dan significativo en univariado que cuando vos le incorporás multivariado no te da el mismo resultado, se empiezan a caer. Infarto previo, nada, 0,12, malísimo. Todos son más vasos, mirá cómo me dio. Otro radio de 2, entre 1,5 y 1,7, recontra significativo, ¿sí? Y acá me da la constante y el valor de P. Entonces esto lo informamos de la siguiente manera. Bueno, lo que es los resultados, bueno, lo que hablamos. Acá yo puse, bueno, qué tipo de angioplastia fue, si fue primaria, rescate, fármaco masiva, la cantidad de pacientes que tenían un vaso, que fue con los que los dividí, ¿ves? Un vaso, 1672, 64%, eso lo calculás directamente con la frecuencia, ¿no? Con la frecuencia, un vaso, plum, salta esto. Múltiples vasos, y después la enfermedad con los pacientes con enfermedad múltiple fueron de mayor edad, 63 más menos 12 versus 60, con la P significativa, tenían mayor prevalencia de diabetes, como vimos en el univariado, mayor diabetes, mayor hipertensión y mayor infarto previo. ¿Sí? Así como lo vamos construyendo. ¿No habías mostrado en el multivariable que el día previo no era? Sí, pero pará, yo dije en el univariado. Hay que leerlo todo, por eso. Acá en el multivariado pues se cae. ¿Entendés? Primero vamos escribiendo, o sea, siempre se escriben algunas características del univariado, de la población. Siempre tenés que hacer una mínima referencia a la población y a los diferentes grupos, que lo podés poner o no. Generalmente los abstracts que ustedes ven en los trabajos grandes van directo al grano. En el análisis multivariado se vio que y listo. Pero siempre es bueno hacer una pequeña descripción, entonces ponés. Además que yo acá estoy hablando de los grupos, no estoy hablando del multivariado que hablaba de evento. Ve que yo le pongo los pacientes del grupo, los pacientes con enfermedad de múltiples vasos fueron de mayor edad, tenían más diabetes, más hipertensión y más infarto. Y empiezo a presentar la localización del infarto anterior, 45 versus 50, sin insuficiencia cardíaca, en un vaso tenía 81, los pacientes que se presentaron en clínica y parada tenía mayor insuficiencia cardíaca, en los tiempos de valor no había diferencia, y ves que acá tenés las complicaciones, evolución, insuficiencia cardíaca, un vaso 11%, los pacientes con múltiples vasos, mayor insuficiencia cardíaca, mayor cardiogénico, y la P, así lo vas informando después. Bueno, la mortalidad, por supuesto, siempre son datos duros que y encontramos en análisis multivariado que incluyó edad, sexo, hipertensión, diabetes, infarto previo y enfermedades de múltiples vasos, porque es importante incorporarla por el objetivo del estudio, que la enfermedad de múltiples vasos, la edad y la diabetes, edad, diabetes y enfermedad de múltiples vasos, ¿está bien? Es lo que incluimos nosotros en nuestro análisis. Puedes incluir más variables, pero son las que más significativamente dan, ¿no? Son predictores independientes de mortalidad en la internación, ¿no? Yo hablé de mortalidad. Si yo hubiera puesto acá ACV, son predictores independientes de ACV, ¿está bien? Y el otro radio se informa así, ¿ves? Intervalo de confianza, yo vengo 5 el consciente y la P. Y después las conclusiones que me importan. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo lo vamos haciendo con el nivel clínico, ¿sí? Y ahí cuando vos decís que son predictores independientes, es solo después de que existe multivariado. Claro. Si no, parece que son independientes. Claro, por eso está la variable dependiente que es el evento, en este caso la mortalidad intrahospitalaria, y la variable independiente que son las que yo fui incluyendo del univariado, que
leyeron de esta tabla, ¿no? Estas son todas variables independientes, pero que después al hacer el multivariado, aparte que el multivariado lo que hace es ajustar todas esas variables y ver cuál es el predictor. El evento que yo estudio. Puede ser mortalidad, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser lo que vos estés estudiando. Esto lo traje como ejemplo porque son eventos duros y más parecidos a los trabajos que puedan ver o leer, pero se puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Bien. El SPS. El ejemplo es el mismo, pero lo analizamos diferente. Como les dije, miren todas las cosas que tienen: archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, que es lo que vamos a ver, gráfico, utilidad, miles de cosas. O sea, necesitas muchísimo tiempo como para aprender a hacer todo. Yo les doy nada más lo que para análisis, lo que le van a necesitar o para hacer algún trabajo. Bien, vamos a abrir datos y el mismo que el otro, ¿sí? Acá te da los archivos de SPS, de texto, de otro de database, qué sé yo, y los de Excel, ¿sí? Entonces acá le das aceptar y te introduce todos los datos. Como les dije, en el SPS es más fácil ir cargándolos acá. ¿Ves que acá te dice? Perdón, a ver si está la otra. No. Bueno, entonces la vista de datos. Entonces vos en vista de datos podés poniendo acá apellido y nombre. Y vas poniendo Josecito, Manolita, edad, fecha de ingreso, fecha de egreso, hipertensión, lo vas llenando todo acá. Y después, que sería la vista de datos, que te ve la base completa como si fuera un Excel normal, ¿sí? Y después tenés esta vista, que es una pestañita, que es la vista de las variables. ¿Qué hace esto? Te las va clasificando. Son estos 11 puntitos que lo que hace es, bueno, primero el nombre que tiene el encabezado, ¿sí? En la primera fila de arriba, qué fase, provincia, ves, sexo, fecha de ingreso, edad, cobertura, no sé, tiempo electro, etcétera, etcétera. Entonces acá te informa cómo que es el tipo de la variable, si puede ser, si la vas a expresar en números, si la vas a expresar ordenada. Entonces esto siempre hay que acomodarlo. Si vos traes una base de datos de afuera, por ejemplo esto, ves, no está ordenado en absoluto, se ve todo, está todo mal, hay que ir acomodándolo muchísimo. En cambio, si vos la vas cargando acá, vas a la variable y lo acomodás uno por uno y es mucho más sencillo. Por eso el SPS es mejor hacerlo directamente en el programa, a diferencia del Info. Y después acá vas a archivo, exportar Excel y lo exportás como Excel y te sirve para analizarlo como cualquier otra cosa. Eso sí es importante. Bien. Por ejemplo, bueno, el tipo anchura, los decimales, anchura habla del número de respuestas. Por ejemplo, acá ves que dice edad. ¿Cuántos de ancho? Tenés 2 respuestas. Ponele 3 y tenés 100 años, son 3. Mirá que dice 18. Cualquier cosa, hay que acomodarlo todo. Esto te lleva un trabajo, un laburo increíble hacer todo. Imagínense que acá estamos viendo, no sé, 25 variables y capaz que tienen 150. Imagínate una por una hacerlo, te lleva mucho tiempo. Número de decimales, 0, algunos tienen 14. Venta el valor de ingreso te dice 14 millones de dólares, ¿no? Tienes que ajustarlo todo. Si querés etiquetar algo, si le querés agregar algún valor, si hay pacientes perdidos, el ancho de la columna, a dónde querés que se alinee, a la derecha o a la izquierda. Y esto es importante, la medida. ¿Qué tipo de variable es? Las medidas que dice escala, fíjense, ¿qué son? Las numéricas, ¿no? Edad, escala. Fecha de ingreso, escala, son las numéricas. Y después tenés nominales, las que son variables cualitativas, que no tienen ningún tipo de orden, y las ordinales, ¿sí? Son esas tres nada más, que es importante clasificarlas. Pero por ejemplo, esto te viene así, o sea, las que se informan como número te la pones como escala, pero vos podés hablar de grades y la podés cambiar a una escala, por ejemplo, ordinal, ¿no? El grade son diferentes valores, o la clase funcional, o un valor de mato bruto mayor a o menos a. Entonces, siempre esto hay que modificarlo, por eso esto es un poco más engorroso, ¿sí? Cargamos el Excel afuera. Bien, bueno, entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos a frecuencia. ¿Ves que es lo parecido al otro? Entonces acá nos aparece este cuadrito, ¿no? Y acá tenés todas las variables, como le dije, que están ordenadas según cómo está en la tabla. ¿Ves que acá dice edad, mayor? Están ordenadas. Entonces vos las vas cargando, las señalas acá y la cargas. Vas cargando las que vos quieras, le das aceptar y el programa directamente te lo calcula así, ¿ves? Te dice sexo, ves que es igual que al otro, 79,2%, hombres, que acá te da total, recuérdense, 2.614 y 500 más mujeres,
infarto previo 10,6, ¿ves? 2600 en total y la frecuencia. Esto de la frecuencia es fácil porque ahí cargas 1000 variables y te tira todo así la lista y no tienes que calcular nada. Y siempre hay que poner números enteros, ¿no es cierto? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando pasamos el dato, tiene que ser el número entero. Sí, por eso hay que corregirle lo decimal y todo, porque si no acá te da cualquier número. Por eso es medio borroso la corrección. Bien, y después acá para comparar entonces, para ver el tema de las medias. Entramos acá, entonces de nuevo a analizar datos y entramos a, por ejemplo, ponemos una variable cuantitativa, la edad, ¿sí? Entonces después apretamos acá en estadístico y te da, ¿ves? Frecuencia estadística, vos le podés marcar qué querés que te calcule, la media, la mediana, la moda, la suma, la kurtosis, el máximo, el mínimo, el desvío estándar, todo te puede calcular. Todo esto lo podés sacar y poner vos, ¿sí? Y vas a gráficos y te lo marcas histogramas, todas las variables cuantitativas lo marcamos con histogramas para ver la distribución. Y como pueden ver, y en la línea con la que venimos hablando es una distribución normal, ¿no? Acuérdense que tenía 60 y pico y 60, y acá te la ves. La media 60, 87 y la mediana 60, 93. Están casi iguales, mirá la distribución. Excelente. Otra forma es por la kurtosis. Si la kurtosis está entre menos 1, entre menos 2 y más 2, quiere decir que la distribución es normal. Si la kurtosis se va desviando a la izquierda o a la derecha, la distribución es anormal, ¿sí? Acá te da entonces dijimos el desvío estándar de 12 que nos había dado, le da el otro. El mínimo, el máximo, los percentiles y si tenemos que usar la mediana. ¿Se entiende cómo es? Bien, después vamos a estadísticos descriptivos y vamos a ver directamente tablas, como hicimos en el otro. Tablas son tablas, ¿sí? Entonces, apretamos ahí y nos da acá. Perdón, venimos acá. Filas, la de costadito, y columnas. El evento, ¿cuál? Muerte intrahospitalaria, por ejemplo, y queremos usarlo con diabetes. Acá puedo poner siempre de a dos, ¿no? Un evento y una variable de exposición. Y vamos armando el univariado, ¿sí? Acá lo que vos quieras, si querés podés calcular acá edad en filas y eventos extraoculares, ¿sí? Si te lo calculo. Entonces vas acá a tablas y pones, tienes que marcar esto en chi cuadrado para que te lo calcule, si no te calcula, y tienes que calcular acá estadísticos que tienen los porcentajes en filas y en columnas, ¿sí? Ve que acá tenés varias cositas, también tenés formas de que te lo grafique y todo, pero con ese tipo de análisis estamos bien. Y después te lo informa así, ¿ves? Tabla cruzada, diabetes, evento, muerte intrahospitalaria. Acá tenemos los pacientes con el evento, muerte, no, sí se murieron, diabéticos no y diabéticos sí, y los porcentajes de columnas y filas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de los pacientes que no se murieron, para interpretarlos, el 20% tenía diabetes. Y de los que se murieron, el 34% tenía diabetes. ¿Se entiende? Y acá te dan los valores, ¿ves? La prueba de chi cuadrado que te dije. Le da un montón de pruebas de chi cuadrado, de Fisher, razón de verosimilitud, etcétera, etcétera, pero el valor de chi cuadrado de Pearson, ¿cuánto le da? 21, recontra significativo. ¿Qué podemos concluir con esto? Que los pacientes diabéticos seguramente tienen mayor mortalidad con una asociaciones de forma estadística mayor a pacientes que no tienen diabetes, ¿está bien? Siempre marcamos este número. ¿Por qué no marcan los diabéticos? Porque yo acá lo que interesa es que si sos diabético, si no sos diabético no hay tanta diferencia, ¿sí? Nosotros estamos buscando como factor de exposición a diabetes, por eso siempre usamos estos resultados, ¿sí? No pongo esto, 79 y 66, ¿se entiende? Porque yo lo que busco es la diabetes, la asociación con diabetes, ¿está bien? Bien, y para terminar lo que es el análisis multivariado, vamos también a analizar, acá ya estaban los que estamos viendo el descriptivo previo, y vamos a regresión lineal. Y entonces acá lo que hacemos es poner el evento, las variables dependientes, que es el evento que es la muerte intrahospitalaria, y vamos poniendo las variables independientes como el anterior, el sexo, la edad, la diabetes, el infarto, lo que lo había dado significativo en el multivariado, ¿ves? ¿Qué es esto? Sexo, edad, diabetes, infarto, 2 más básico, hipertensión. Y acá te van los coeficientes. Este lo que tiene, o al menos no lo pude encontrar, pero debe tener, que no tira el valor del odd rate y el intervalo de confianza, que eso es importante cuando lo ponemos o lo escribimos en el papel, ¿sí? Entonces acá tenemos que el sexo, 0,51, no da. La edad me da 0,000. La diabetes me dio, el infarto previo no.
y los dos vasos sí. Es la misma conclusión que la anterior, o sea, con los dos programas estadísticos me dio exactamente igual. O sea que el análisis multivariado lo que tiene es que vos podés incluir las variables que vos quieras, y eso puede ser un poco ciego, porque vos vas buscando un objetivo, una conclusión, y por ahí podés poner una variable o otra para llegar a una conclusión. Eso me lo enseñaron desde las primeras veces, que es medio artesanal como armas el multivariado, lo puedes como acomodar para que te dé un resultado que vos quieras, ¿sí? En este caso no, pero es significativo, pero se puede acomodar, se puede jugar para agregar más variables, se va diluyendo el otro día de uno, se cae uno, sube otro, ¿entendés? Entonces lo vas como ajustando, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Acá les dejé los links para que vean unos tutoriales, si quieren ver en YouTube, que están buenos, y para descargarlo, y lo mismo que el EPIinfo, ¿sí? Este es un curso completo que no lo terminé de ver, pero está muy bueno. Acá hay otro también que habla, y de dónde descargarlo, ¿sí? Bueno, listo, nada más. No es sencillo, o sea, tienen que practicarlo. A mí me llevó otra cosa, que vos, por ejemplo, querés hacer un trabajo, lo haces ahora, el programa te lo conocés de memoria y lo dejás 3-4 meses y después no te acordás. A mí me llevó un par de años, hasta que más o menos la agarrás bien la mano y te acordás.